de tu Santo Espíritu, Señor, trayendo revelación a nuestras vidas. Que sea la presencia del Espíritu Santo ministrando, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo. Tu palabra dice, Dios, que tú eres nuestro buen pastor por excelencia. Tu palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu palabra dice que tú nos colocarás por cabeza y no por cola. Tu palabra dice que las bendiciones de Dios nos alcanzan y nos alcanzarán. Amén. Hemos venido hablando sobre el libro de Primera de Samuel, capítulo 9, capítulo 10, donde vemos cómo Dios utiliza a las personas, utiliza medios, utiliza circunstancias para cumplir su propósito. Y para llevar a cabo ese propósito, Dios establece una serie como de conflictos o de circunstancias para acercar o acercarnos a Él. Vemos cómo Dios acercó a Saúl de una manera especial, donde vemos que se generó un conflicto. A través de ese conflicto se genera un propósito y a través de ese propósito se establece un llamado, y el cumplimiento del llamado en la vida de Saúl como el primer rey para el pueblo de Israel. Si vamos a mirar, vemos un llamado y vemos el cumplimiento de ese llamado en la vida de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Hay un punto importante. Leámoslo desde el versículo 3. Dice: y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. Encontramos 3 hombres que subían a Betel con un propósito. Subían a orar, subían a rendirle culto a Dios, tenían unas ofrendas específicas. Dice que algunos subían con cabritos, otros con panes, otros con vino. Y cada persona que se acercaba a Dios y subía a ese lugar alto, llevaba algo especial para el Señor. Betel, un lugar de oración, un lugar de culto para Dios, un lugar donde se adoraba y se exaltaba a un Dios santo y a un Dios todopoderoso. Encontramos también que había un campamento, había una escuela de profetas establecido en esos lugares. Y allí fue llevado Saúl para empezar a recibir y entender el propósito y el llamado del Señor. Entonces vemos cómo estos profetas evangelizaban a sus vecinos, evangelizaban al pueblo y iban llevando la palabra de Dios y estudiando la palabra del mismo. Pero hoy vamos a centrarnos un poquito en 2 aspectos. ¿Qué significa Betel? ¿Y qué significaba para Saúl? ¿Y qué significa para nosotros ser mudados en otro hombre? Porque cuando somos mudados en otro hombre, tenemos una responsabilidad y tenemos un compromiso. Primero con Dios. Amén. Luego con los hombres. Pero lo más importante es el compromiso que tenía Saúl para con Dios. La prioridad de Saúl tenía que ser y debería ser Dios. Agradar primero a Dios, cumplir su propósito y luego agradar al hombre. Cuando nosotros a veces hacemos lo contrario, agradamos al hombre y desagradamos a Dios. Y el propósito es agradar a Dios y luego agradar al hombre. Que la prioridad de nuestra vida sea nuestro Dios. Betel significa que era una ciudad cananea, era de Samaria, a unos 16 kilómetros de Jerusalén. Allí en Betel, en ese lugar, Abraham constituyó y construyó un altar para Dios.
Miremos un momentico Génesis capítulo 12, verso 8. Génesis 12, 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, cada vez que Dios nos bendecía, cada vez que había un cumplimiento especial, los varones de Dios levantaban un altar para el Señor. Y en ese altar ofrecían un sacrificio y ofrecían una ofrenda para nuestro Dios. Entonces vemos aquí como Abraham construye un altar para adorar a nuestro Dios. Betel, un lugar de adoración para nuestro Dios. Amén. Amén. También vemos cómo a la tribu de Benjamín se le dio el territorio de Betel. Cómo Dios empieza a bendecir a su pueblo. A la tribu de Benjamín se le dio parte del territorio de Betel. Miremoslo en Josué 18, 21. José o Josué. Miremos Josué o Josué. Ayúdame a buscarlo ahí. 18, 21. Las ciudades, Josué 18, 21. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por sus familias fueron Jericó, Bet Ogla y el valle de Casis, y algunos lugares que le entregaron en Betel. Dice el versículo 13, 18, 13, de allí pasa en dirección de Luz, al sur de Luz, que es Betel. Anteriormente Betel era llamada una ciudad de luz. Eso lo decía cuando hizo el pacto Jacob. Exacto, cuando hizo Jacob también. Versículo 22 dice, también le dieron, a la tribu de Benjamín le dieron Betaraba, Samaraim y Betel. Territorios que Dios fue entregando para su pueblo. Territorios que Dios tiene para su pueblo y para su iglesia. Amén. Allí también en Betel se conservó el arca durante el periodo de los jueces. En Betel estuvo el arca de Dios. Amén. Y allí también Samuel juzgaba por las diferentes ciudades al pueblo, ocupando su trabajo de juez. Acordemos que antes de Saúl habían jueces que eran los encargados de litigar o mediar entre los conflictos del pueblo de Israel. Entonces, Samuel se movía entre Betel, Gilgal y Mizpa. Dice que cada año iba recorriendo los lugares y ahí la gente salía con todos los problemas y conflictos y él se sentaba para darles una dirección, se sentaba para darles una ordenanza y se sentaba para litigar, como se dice hoy en día, entre los dos problemas o los conflictos que tenían. Betel significa la morada de Dios. Acuérdense en Jacob, ¿cierto? Eso lo encontramos en Génesis, ¿qué era? Génesis, que dijo Alejandro ahorita. 26 o 28. Pastor Débora fue juez. ¿Cómo? Débora fue juez. Sí. Dios se aparece a Jacob en Betel. Génesis 28, 10. Dice, salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Encontramos un encuentro especial de Dios con Jacob cuando Jacob está ¿qué? Huyendo. Dice, y soñó. Dios da sueños, Dios da revelaciones, Dios da interpretaciones. Dios nos visita con cosas nuevas para nuestra vida.
cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que dar un paso, cuando tenemos que tomar una determinación importante. ¿Y este varón iba a qué? Huyendo. Le cogió la noche en un lugar. Dice que colocó unas piedras de cabecera y allí se acostó. Pero allí, en ese lugar, Dios lo visitó. Algo importante, nunca estamos solos. La Biblia dice que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Por donde quiera que vaya su pueblo, ahí está la presencia del Señor. Aún en los conflictos, en los momentos más difíciles y en los momentos de angustia, es cuando más presente está Dios en nuestras vidas. Este varón iba huyendo porque lo iban a matar. Dice, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Una comunicación permanente entre la tierra y el cielo. Entre el cielo y la tierra. Todo lo que hagamos aquí lo saben arriba. Y todo lo que Dios determina arriba lo recibiremos aquí. Amén. Entonces hay una comunicación y él dice, y soñó. Y vio una escalera apoyada en tierra. Y su extremo tocaba ¿qué? El cielo. Y ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Con un propósito especial. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Israel. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Miren la revelación, miremos la promesa, miremos lo que Dios le está diciendo, miremos lo que Dios le está revelando a través de ese ensueño, miremos lo que Dios le está mostrando a través de tener ese encuentro personal con Dios. Dios se acercó a él a través de un sueño y le está diciendo, esa tierra en la cual está acostado, te la daré a ti y te la daré a tu descendencia. Por lo tanto, hoy desatamos las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas, las bendiciones que Dios tiene para nuestras familias, las bendiciones que Dios tiene para nuestra generación, presente y futura, porque hay riquezas de parte de Dios, riquezas espirituales, porque lo demás vendrá por añadidura. Hoy desatamos esas bendiciones especiales para nuestros hijos, que los alcanza allí donde están, para nuestros hogares, para nuestras familias, para la iglesia, para cada persona que conoce de nuestro Dios. Hoy desatamos esas bendiciones y esas heredades que Dios tiene en algún lugar para nosotros. Amén y amén. Este hombre, a través de esta circunstancia, fue sacado de su casa para tener un encuentro con Dios. A muchos nos remueve el piso el Señor y nos lo ha movido y lo seguirá moviendo para que tengamos ¿qué? Un encuentro, y a través de ese encuentro se generará un propósito, y a través de ese propósito alcanzaremos la bendición de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice, versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Y cómo estaba él? ¿Cómo estaba Jacob en ese momento? Solo. ¿Qué tenía Jacob? Nada. Pero tenía algo muy grande. Tenía a Dios. Si miramos humanamente, Jacob no tenía nada. Jacob tenía problemas. Todos los problemas que tenía encima por haber engañado a su hermano. Él estaba huyendo. Posiblemente no pudo coger nada al huir lo que tenía puesto. Pero allí en ese lugar solo, en ese paraje solo, tuvo una revelación, tuvo un encuentro, tuvo una promesa, tuvo un llamado de Dios y tuvo algo grande, la presencia de Dios en él. Y una promesa no para él sí, pero una promesa que alcanzaría su descendencia, su generación, a muchos pueblos, a muchas naciones, porque dice que su descendencia sería como la arena de la tierra, del mar.
Versículo, como el polvo, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén. Gloria al Señor. Mire la promesa que Dios está dando. Una promesa para Él, pero una promesa para una descendencia, una promesa para todos y cada uno de nosotros. Y aquí, versículo 15, mire lo que le dice Dios. Y aquí, yo estoy contigo. Y aquí, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Ojo, lo sacó. ¿Y qué hace luego? Lo vuelve y lo trae. Sale en una situación y regresa en una situación completamente diferente como salió. Amén. Dice que el estado postrero será mayor que el primero. El primer estrado de Jacob no era mejor. Pero cuando él vuelve, cuando Dios lo lleva en ese peregrinaje, cuando Dios lo lleva a caminar, a conocer y a alcanzar y a luchar por su promesa, vuelve con una promesa cumplida, donde vuelve con mujer, donde vuelve con hijos, donde vuelve con ofrendas. Y aún dice que se establece la paz con su hermano Esaú. Amén. Dios nos saca, posiblemente nos devuelve. Dios nos lleva, posiblemente Dios nos trae. Pero lo que Dios hace siempre será en bendición. Amén. Le dice, yo estoy contigo. No estamos solos. Te guardaré por donde quiera que fueres. Imaginemos por un momento de cuántas cosas nos ha guardado el Señor y no nos hemos dado cuenta. De cuántos ataques en todas las áreas. Y Dios nos ha guardado. Y nos seguirá guardando. Amén. Cuántos intentos de muerte, cuántos intentos de accidente, cuántos intentos de tantas cosas. Pero siempre hemos visto la bendición y la protección de nuestro Dios. He aquí yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Propósito. Cuando Dios establece un propósito, cuando Dios establece un llamado, dice la Biblia que la buena obra que Él empieza, la perfecciona y la termina. Amén. Cuando hay un compromiso con Dios, cuando Dios establece un propósito en nuestras vidas, Él no descansará hasta cumplir ese propósito que ha establecido con cada uno de nosotros. Algo, si Dios ya no nos necesitara aquí, ¿qué había hecho? Pensemos. En una conferencia alguien dijo, si Dios no me necesitara ya me hubiera llamado. Entonces Dios necesitaba ¿a qué? A Jacob. Dios necesitaba ¿a quién? A Saúl. Dios necesitó ¿a quién? A Abraham. Dios necesitó ¿a quién? A Jeremías, a Pablo, a todos aquellos de la Biblia. Como de igual manera nos necesita, nos llama a nosotros con un propósito especial. Sembrar semillas de bendición por donde nosotros vayamos. Con la gente que hablemos. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré, mira lo que dice Dios, hasta que haya hecho lo que te he dicho. Lo que empezó, lo termina. Y despertó. Dice el versículo 16, y despertó Jacob de su sueño. Y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nosotros
en problemas, en dificultades, Dios está ahí con nosotros y nosotros lo ignoramos. Él estaba en un problema, Jacob, pero ahí estaba ¿qué? Dios. ¿Cuántas circunstancias hemos vivido y nosotros nos desesperamos? Cuando Dios está ahí, cuando Dios está orando, cuando Dios está posiblemente mirando cómo vamos a actuar frente a eso. Si realmente confiamos en Él o no confiamos. Si creemos en su palabra, si tenemos fe o no tenemos fe. Porque mira lo que dice este hombre. Ciertamente, dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Pero algo importante, Dios le permitió ¿qué? Saberlo. Dios le permitió entenderlo. Dios le permitió conocerlo. A través de su mente, a través de esa revelación espiritual, a través de ese sueño, este varón entendió que Dios estaba con él. Amén. Que nunca lo iba a dejar. Y que la obra que él había empezado, la iba a terminar. Lo llevaría. Algo que le dice Dios, te llevaré y te volveré a traer. ¿Y lo traería a qué? En bendición. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. No estaba preparado para ese encuentro. No estaba preparado para ese momento. Ahora, el compromiso y la responsabilidad de este varón era grande, porque Dios se le había revelado, Dios se le había presentado, Dios lo había llamado, había establecido un propósito con él y no lo iba a dejar Dios hasta que cumpliera el propósito que tenía con él. Amén. Amén. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Qué representaba en ese momento esta piedra? Un altar. Un altar que levantó para Dios en gratitud por lo que Dios le estaba revelando, por lo que Dios le estaba dando, en gratitud por ese sueño, en gratitud por esa revelación que Dios le estaba dando y en gratitud por ese llamado que Dios estaba estableciendo en su vida. Muchos de su familia posiblemente no lo querían. Muchos de su familia posiblemente no creían en él. Pero hay uno que sí cree. Y hay uno que sí creía. ¿Y era? Y es nuestro Dios. Amén. Por eso Él dice que nos colocará por cabeza y no por cola. Que prestaremos a muchos y nunca más pediremos prestado. Amén. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, era llamada Luz y fue cambiada en Betel, que significa casa de Dios, puerta del cielo. E hizo Jacob voto diciendo, ahí ya entendió, asumió, entendió la revelación e hizo un voto con Dios. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, nuestra vida ¿qué es? Un viaje. Un viaje que sabemos cuándo inició, pero no sabemos cuándo termina. Pero es que un viaje, para algunos es un viaje corto, para otros será un viaje mediano, para otros será un viaje largo, ¿cierto? Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, Él está diciendo, Señor,
tengo que caminar todas estas tierras, pasar por todos estos pueblos, cumplir tu propósito. Se necesita esfuerzo, se necesita energía y se necesita ¿qué? La protección y el acompañamiento de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros en nuestra vida? La dirección y el acompañamiento de Dios para determinar, para todo lo que tenemos que sortear, para todo lo que tenemos que decidir. Porque el ser humano a cada instante está tomando decisiones. A cada momento tomamos decisiones, unas otras más grandes que otras, pero vivimos tomando decisiones. Dice, primero que Dios vaya con él, y me guardara en este viaje en que voy, y me diere ¿qué? Pan para comer y vestido para vestir. En otras palabras, Jacob le pidió a Dios lo que necesitaba. Y lo que nosotros necesitamos, uno, la presencia de Dios. Cuando tenemos la presencia de Dios vendrá ¿qué? El pan, la comida, el sustento y la provisión. Porque la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. El principio de siembra y el principio de cosecha. Y si volviere en paz, mira lo que él dice, lo está prometiendo Jacob, le está diciendo a Dios, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Por qué quería volver en paz? Porque no había salido en paz, había hecho algo grave, pero él quería tener paz, reconciliarse con su familia. En otras palabras, él está pidiendo a Dios, permite que yo me pueda reconciliar con mis seres queridos. Amén. Reconciliarnos, que no sabemos en qué momento Dios nos llama. Es un tiempo de reconciliación. Y me guardaré en este viaje en que voy, me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Mire lo que él prometió. Le dijo, Señor, de lo que tú me des de aquí en adelante, te daré el diezmo. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que esta palabra quede grabada en nuestros corazones. Una palabra de revelación, una palabra de unción, una palabra de propósito, una palabra aún de reto que nos reta a nosotros, una palabra que nos da motivación para seguir adelante, una palabra que nos fortalece porque Dios siempre está con nosotros, en todo tiempo y en todo momento. Amado Rey, damos gracias. Damos gracias, amado Dios, porque hay un lugar especial que se llama Betel. Hay un lugar especial que es una morada tuya. Un lugar donde se rinde tributo. Un lugar donde se rinde un culto. Un lugar donde te adora. Un lugar donde te exalta, amado Dios. Un lugar donde llevamos una ofrenda. Donde llevamos un presente para nuestro Dios. Y así como tú, amado Dios, le diste un sueño a Jacob. Le diste una revelación. Le hiciste una promesa, amado Dios. Hoy pedimos que nos des sueños. Que nos des promesas. Que nos des revelaciones a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Y que por donde nosotros vayamos, por donde vaya nuestra familia, por donde vaya la iglesia, por donde estén nuestros hijos, amado Dios, tú siempre los bendecirás y estarás con ellos. Oramos por los más pequeñitos, oramos por los jóvenes, por los adolescentes, oramos aún por los adultos, amado Señor. Hoy desatamos la bendición de Dios sobre nuestras familias. Desatamos la bendición de Dios sobre nuestra descendencia. Desatamos la presencia de Dios sobre la iglesia, amado Rey. Bendice cada familiar, Dios, en el lugar donde esté, Señor. Bendícelos. Que tu presencia siempre esté con ellos. Que tu presencia los acompañe. Que tu presencia los guíe. Y que tú coloques y utilices medios, circunstancias, propósitos y personas para darles y darnos
la bendición. Así como hiciste con Jacob, haz con nosotros. Así como hiciste con Jacob, haz con la iglesia, haz con nuestra familia, haz con nuestros hijos, amado Rey, colocándonos en lugares de honor y trayendo tu revelación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y que la bendición del Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas. Que las promesas que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob sean al doble en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga.